Continuamos con el manga de retorno del Gran Mago después de 4000 años. Aquí tienes la primera parte, pero si vienes de ella, ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. El sujeto llamado Peruan Jun se disculpa con nuestro protagonista por la insistencia de su compañero Douman. Aún así, le gustaría que el cadete Fry se una a los anillos Traumen. Algo en este muchacho parece captar la atención de nuestro protagonista. Puede ver que la compostura del joven es impresionante para su edad. Lucas rechaza la idea, no está interesado. No voy a denunciaros por los derechos de autor por utilizar mi nombre, así que, divertíos entre vosotros. Se despide nuestro protagonista de los muchachos. Douman de fondo no puede creer que este bastardo sea tan desvergonzado. Quiere recriminar las acciones del cadete Fry, pero es detenido por alguien. Peruan Jun lanza una mirada asesina para que su compañero se detenga y Douman trata de disculparse por sus acciones. Aparentemente, nuestro protagonista había despertado la curiosidad del gerente de los anillos Traumen. La historia avanza esa misma noche en un ostentoso restaurante de lujo. En el interior del establecimiento se aprecia una mesa repleta de comida. Con algo de timidez, la profesora recuerda que prometió acompañar a nuestro protagonista a cenar, pero no pensó que alguien más se uniría a la velada. Lucas vuelve a exigir a su compañera Isabela que se marche. Le pide que suelte el tenedor de una vez para que puedan cenar tranquilos. La estudiante por su parte pide a los protagonistas que simplemente la ignoren, excusándose en que los ha seguido por estar preocupada por lo que nuestros protagonistas podrían hacer. Lucas pierde la paciencia y le grita a su compañera que deje las bromas de una vez y se marche. Aclara que existe un límite para lo insistente que puede llegar a ser. Isabela responde diciendo que no encontró ninguna información sobre el método de entrenamiento de conflicto en los libros, y esto último parece captar la atención de la profesora Jane. La chica menciona que, como nuestro protagonista se rehusó a enseñárselo, no tuvo más remedio que seguirlo. Lucas, de fondo, trata de mantener la calma. La profesora se une a la conversación para preguntar si, al hablar sobre el método de conflicto, se están refiriendo al método de entrenamiento de Casadín. Isabela no puede creer que la profesora Jane también sepa del tema, y la docente revela que escuchó rumores sobre dicho método en la institución mágica. Recuerda que, sin importar cuánto buscara en los registros, nunca pudo encontrar nada. No puede creer que el cadete Fry sepa algo respecto al método de entrenamiento de conflicto. Jane menciona que, si esto no es ningún farol de nuestro protagonista, a ella también le gustaría escuchar sobre el tema. Lucas trata de ordenar sus pensamientos tomando un trago de su bebida. Tras ello, se levanta de la mesa para sorprender a su profesora. En lugar de eso, puedo enseñarte cosas aún más interesantes, dijo nuestro protagonista abrazando a la profesora Jane por la espalda. Acercándose al oído de la sonrojada profesora, Lucas propone continuar la conversación en la habitación. Jane no entiende qué le está sucediendo en el cuerpo. No sabe por qué reacciona así con un cadete que es 20 años menor que ella. La profesora siente como si su cuerpo y su mente actuaran de manera separada y acerca sus labios a los del estudiante. La situación es completamente cortada de raíz por un golpe sobre la mesa. Se trata de Isabela, quien les grita a los chicos que dejen de actuar de manera tan desvergonzada. La sonrojada profesora no comprende qué fue lo que le sucedió hace unos instantes, y Lucas le cuestiona a su compañera por qué demonios no se ha marchado todavía. La historia continúa más tarde esa misma noche. Nuestro protagonista toma algo de aire fresco a las afueras del restaurante. Algo parece cruzar su mente mientras observa el panorama. Cree que hay algo extraño, ya que si el semidios está gobernando completamente este mundo, el protagonista debería ser una espina en su costado. Por tanto, no sería extraño que hubiera borrado todas sus huellas y su existencia de la historia. Pero aun después de 4000 años, la información que existe sobre Casadín, Schwismer, Iris y él mismo, apenas ha sido modificada. Lucas desconoce la razón de esto. El protagonista reflexiona que quizás esto quiera decir que todavía existen personas que persiguen su voluntad y siguen peleando ahí afuera. Isabela comienza a acercarse al protagonista, mientras él sigue sumido en sus pensamientos. Al fijarse mejor en el rostro de su compañero Fry, Isabela parece sonrojarse. Es en este momento cuando nuestro protagonista siente la presencia de Isabela. Dirigiéndose directamente a ella, quiere preguntarle una cosa. Lucas quiere saber quién es el mejor de la academia, pero la chica cree que autoproclamarse como el mejor es algo muy infantil. El protagonista aclara que solo quiere saber quién es la persona más fuerte entre los aprendices y profesores. La chica se rehúsa a responder, dado que nuestro protagonista tampoco ha respondido a su pregunta.
Lucas propone responder si ella responde antes, y esto logra captar la atención de Isabela. La chica luce sumamente emocionada, y el protagonista no entiende por qué está tan contenta. Isabela explica que el más fuerte entre los cadetes es Peruan Jun, y entre los docentes, probablemente sea el profesor Dio Pulsman o la profesora Adelia. Sin embargo, Isabela aclara que en realidad hay una persona más fuerte que todos ellos en la academia, y no es nadie menos que su propia tía. Esto, sin duda, despierta la curiosidad del mago legendario. Alguien más se une a la conversación para explicar que la tía de Isabela es la directora de la Academia West Road, la señorita Siris Trithnin. Se trata de la profesora Jane, quien también ha salido a tomar el aire. Jane explica que la directora es una maga de 6 estrellas, que ha recibido el título de síntesis de hielo por parte del Imperio. El protagonista se sorprende de que la mujer posea 6 estrellas. La profesora Jane continúa su explicación diciendo que, teóricamente, un mago puede alcanzar el estado de 9 estrellas, pero la última persona en lograrlo fue hace más de 3000 años en el pasado. Aún así, persisten las discusiones sobre si realmente se pueden alcanzar las 9 estrellas, ya que el estado más alto que un mago puede lograr en la actualidad son 8 estrellas. En todo el mundo, debe haber menos de 10 grandes magos que hayan alcanzado ese nivel, y todos opinan que llegar a las 9 estrellas es, simplemente, una leyenda. Al escuchar esto, Lucas se gira, buscando algo con la mirada. Pregunta si acaso fue la directora de la academia quien instaló el hechizo que protege la escuela. La profesora Jane no lo sabe, pero cree que probablemente debió haber sido así. Sin embargo, Lucas sabe que un mago de solo 6 estrellas no habría sido capaz de realizar algo así. Entonces, el recuerdo de la invitación a los anillos Traumen viene a su cabeza. Lucas siente que es demasiado sospechoso, y cree que posiblemente esa mujer llamada Siris Trithnin sepa algo. Necesita reunirse con ella para descubrir la verdad. El protagonista se dirige a Isabela, quien responde con curiosidad. Lucas observa a la chica y parece tener algo en mente. No puede reunirse con la directora, dado que todavía no sabe qué tan lejos llegó la influencia del semidios. No puede involucrar a una niña. Dependiendo de la situación, puede que Lucas tenga que suprimir a la directora de la academia por su cuenta. Para cambiar de tema, el protagonista menciona que al menos necesita alcanzar las 7 estrellas, y este comentario parece sorprender a Isabela. La profesora piensa que es una gran meta y calcula que al protagonista le tomará 10 años si es rápido, pero enseguida se corrige para decir que, de manera realista, le tomará 20 años. Lucas responde diciendo que, si entrena lo suficiente, será capaz de alcanzar este nivel para cuando terminen las vacaciones, pero esta fanfarronería no parece convencer a las chicas. La profesora Jane se burla diciendo que quizás las bromas del muchacho se vuelvan realidad algún día. Le agrada que sus estudiantes sueñen y apunten alto. Lucas nota que la mujer no confía en sus palabras y comienza a acercarse a ella. Mi sueño no es la única cosa grande. Mi amor también es grande, bromeó nuestro protagonista tomando a la profesora por detrás. Jane trata de mantener la distancia, recordando que son profesora y estudiante. La situación es interrumpida de nuevo por la estudiante Isabela, quien no parece estar muy contenta con la relación de los chicos. La chica amenaza a nuestro protagonista para que sea más cuidadoso, ya que si continúa actuando de manera tan desvergonzada con la profesora, lo reportará con su tía. Lucas responde lanzando una mirada de desacuerdo. Dejando escapar un suspiro, murmura que esta es la razón por la cual no le gustan los niños pequeños. De fondo, Isabela trata de mostrar que ya no es una niña pequeña, pero la profesora Jane está de acuerdo con la opinión de nuestro protagonista, lo cual molesta aún más a Isabela. Mientras las jóvenes discuten, nuestro protagonista traza su siguiente movimiento. Sabe que no debe precipitarse, basta con actuar con cautela y sin fallos. Elevando la vista al cielo, comprende que esta es la senda más rápida para consumar su venganza. 2 semanas después, la escena nos muestra a alguien que camina con muletas. Este individuo avanza por los pasillos, lanzando maldiciones a Fry por haberse atrevido a lastimarlo. Se nos revela que se trata del matón David, quien grita que acabará con nuestro protagonista. No sabe qué demonios hizo Fry, pero expresa que no hay forma de que él pierda contra un pedazo de basura como Fry. Tras caminar con dificultad, logra llegar a su salón de clases, y le grita a nuestro protagonista que no hay manera de que deje pasar esto. David jura que hará que Fry se arrepienta, grita que llamará a los chicos para acabar con él, pero su discurso es completamente silenciado por un misil mágico que le impacta de lleno. El chico cae de espaldas contra el suelo mientras nuestro protagonista sigue concentrado en su lectura. El resto de compañeros se acerca para comprobar el estado del bravucón, y es que David ha caído noqueado por el impacto.
Después de esto, el cadete David es enviado de vuelta con su familia para poder curar correctamente su nariz. El profesor Kevin explica que David no podrá asistir a clases durante una temporada, pero esto último no parece desagradar a sus compañeros de clase. Después de todo esto, nuestro protagonista camina tranquilamente por los pasillos de la academia. Sabe que estos chicos siguen siendo niños, pero cree que al menos deberían tener un poco más de clase, ya que están asistiendo a la prestigiosa Academia Westroth. Lucas razona que debe tener más experiencia práctica para controlar libremente el maná del cuerpo de Fry. Mientras nuestro protagonista anda sumido en sus pensamientos, alguien lo llama y le pregunta si es el bastardo que trapeó el piso con David. Un sujeto desconocido se aproxima a Lucas para proponerle hablar un momento. «Escuché que eres bueno usando magia», dijo el tipo con un tono burlón. Después de esta escena, el protagonista es arrastrado a un lugar desconocido, donde se ve rodeado de extraños. Ante la vista de sus subordinados, el sujeto de antes se presenta como Alex Dreamit. Revela ser un estudiante de años superiores y exige que el protagonista lo adule. «Si quiero, puedo destruir a un mocoso como tú sin recibir un solo rasguño», afirmó el confiado estudiante tratando de intimidar al protagonista. Alex quiere saber qué fue lo que nuestro protagonista le hizo a David, puesto que David es un chico al que cuidó como si fuera un hermano menor. El bravucón sabe que nuestro protagonista rompió las piernas y la nariz de su subordinado, y le pregunta que cómo piensa pagarlo. Lucas, por su lado, siente vergüenza ajena por la manera de intimidar que se usa hoy en día. Para confirmar sus sospechas, Lucas les pregunta a los desconocidos si acaso están tratando de acosarlo. Esta manera de hablar tan prepotente no le agrada al matón, quien levanta su mano para poner al mocoso en su lugar. Lucas está empezando a perder su paciencia, aún sabiendo que solo son unos niñatos. El matón puede ver que a nuestro protagonista no le importa mucho el estado en el que dejó a David. Ante la indiferencia del protagonista, Alex revela ser la persona que se clasificó en la posición número 16 en la gran competencia de magia. Acercándose al cadete Fry, aclara que hoy será el día en que morirá. «A pesar de ser tan fuerte como dices, has traído a un montón de chicos más solo para golpearme», cuestionó Lucas la fuerza del tipo. Alex aclara que los chicos no interferirán, puesto que solo han venido a ver el espectáculo. «No necesitamos traer a tanta gente solo para darle una paliza a un debilucho como tú», se burló el matón del protagonista. Antes de poder siquiera terminar su discurso, el matón es mandado a volar por un misil mágico de nuestro protagonista. Alex vuela varios metros por los aires hasta estrellarse con otros matones. El impacto es tan violento que varios son derribados. Los presentes no entienden qué es lo que acaba de suceder. Alex ha sido completamente derrotado por un mocos. Insultan al bastardo desvergonzado por haber atacado a Alex cuando aún estaba hablando. Explican que existe una regla no escrita en la que no puedes atacar cuando tu oponente está hablando o aún no ha terminado de transformarse. Lucas se disculpa excusándose en que la situación era demasiado estúpida y no quería perder el tiempo con niñatos. Este comentario parece molestar a los bravucones. Gritan que la insolencia tiene un límite. Uno de los tipos trata de presentarse como Golgorex, el hijo mayor de la casa Gillard. Otro de los matones se presenta como Frix, el segundo hijo de la casa Pinalark. Lucas, por su lado, se presenta con el nombre de misil mágico y manda a ambos mocosos a volar por los aires. El resto de matones decide unirse al enfrentamiento, pero no son rivales contra los misiles mágicos de nuestro protagonista. Al cabo de un rato, podemos ver a nuestro protagonista descansar sobre una pila de matones derrotados. Esto no fue ningún reto para Lucas, y dejando escapar un suspiro razona que a este ritmo acabará rebajando su nivel. La historia avanza de vuelta a la Academia Westroth. Lucas descansa tumbado sobre su escritorio cuando una voz le pregunta qué es lo que ha estado haciendo últimamente. Al levantar la mirada, nuestro protagonista identifica a su compañera de clases. Isabela menciona que todos han comenzado a llamarlo el misil de la muerte, debido a que ha ido dejando cuerpos tras su magia de misil mágico. Al escuchar este apodo, Lucas piensa que es muy vergonzoso. No comprende cómo demonios cayó tan bajo en esta nueva vida, pues el cuerpo de Fry no puede utilizar hechizos más poderosos que los misiles mágicos. Entonces, algo parece captar la atención de Isabela. Ahora que se fija mejor en nuestro protagonista, le parece un chico bastante adorable. Lucas interrumpe los pensamientos de la chica para preguntarle qué es lo que quería, a lo que Isabela responde diciendo que siguió el consejo del protagonista.
Isabela ya sabía que la sangre de troll podía usarse al grabar círculos para aumentar la eficiencia, pero la idea de mezclarla con esencia mágica en una proporción de 7:3 fue una idea innovadora. Lucas explica que si se hace con la sangre de un semitroll, será aún mejor, puesto que la proporción en la sangre de estos está adecuadamente diluida. Isabela expresa que los descubrimientos del protagonista son innovadores, y con algo de vergüenza, pregunta para saber qué es lo siguiente que le enseñará. El protagonista no puede creer que la chica sea tan insistente, pero al levantar la mirada, ve que está verdaderamente ilusionada. No sabe cuándo fue que empezó a enseñarle cosas a la niña. Ciertamente es una chica talentosa. Si Lucas le enseña correctamente podría alcanzar las 7 estrellas o incluso el estado de 8 estrellas. El protagonista no sabe si esto será lo correcto, pero se dirige a su compañera Isabela. Decide que le enseñará de una vez por todas el método de entrenamiento de conflicto. Esto parece alegrar a la chica, pero Lucas la interrumpe para explicar que deberán irse durante el descanso para poder entrenar. Si lo sigue, la chica será capaz de ver el método de conflicto con sus propios ojos. Sin embargo, Lucas advierte a Isabela de que podría perder la vida y que, si no confía en él, será mejor que se detenga ahora. El aviso del protagonista es cortado por Isabela, quien ha decidido que irá a cualquier costa. La mirada de la niña luce sumamente decidida. Isabela solicita que nuestro protagonista la lleve con él a entrenar. La historia continúa con Isabela altamente preparada para un viaje. La chica lleva consigo todo tipo de herramientas. Al ver tantas cosas innecesarias, Lucas parece decepcionado. Le recuerda a la niña que no van a ir de acampada, y pregunta qué es todo eso que lleva encima. Isabela grita que las mujeres necesitan muchas cosas, y que un hombre nunca lo entendería. Cambiando de tema, pregunta la razón por la cual han quedado en un lugar como este. Lucas no está seguro de ello, puesto que en realidad él quería ir a las montañas Hispania. Este nombre parece sorprender a Isabela. La chica recuerda que las montañas Hispania son una cadena montañosa muy peligrosa, y conocida como el paraíso de los monstruos. Lucas confirma esto y le pregunta a su compañera si sabe cómo llegar. Sacando algo de su mochila, Isabela responde que Fry siempre tiene algo con lo que sorprenderla. Dicho esto, ambos centran su atención en el mapa que la chica ha sacado. Isabela calcula que les tomaría medio día llegar después de alcanzar Hispania con la piedra de teletransporte. Ha oído que el camino a las montañas es duro y está lleno de monstruos peligrosos. El protagonista le pregunta a la niña si acaso tiene miedo, pero Isabela le pide que no la subestime. Desde un principio, ella tenía en mente que el viaje no sería sencillo. Lucas pretendía burlarse de la niña, pero se detiene al ver su determinación. Lucas pregunta qué es la piedra de teletransporte que ha mencionado hace un momento, e Isabela responde que es tal y como indica su propio nombre. Un dispositivo de teletransporte para viajes de larga distancia. El mago legendario opina que es algo muy conveniente, puesto que no había nada parecido hace 4000 años. Al escuchar esto, Isabela no entiende qué está diciendo su compañero, puesto que ellos no vivieron en aquella época. Lucas supone que, a pesar de que la magia no se ha desarrollado durante todo este tiempo, la tecnología parece haber mejorado constantemente. Quizás esta sea una de las razones por las cuales las habilidades de los magos son tan pobres. El protagonista piensa que comercializar los teletransportes fue una gran idea, y menciona que el mundo se volvió muy conveniente. Aunque Isabela lo interrumpe para informarle de que el teletransporte tiene un costo. Lucas pregunta si es caro, a lo cual Isabela responde que es obvio, puesto que la distancia entre Causifoni e Hispania es muy grande. La chica calcula que deben ser aproximadamente 10 de oro por persona, y esta cantidad deja boquiabierto al mago legendario. Isabela no entiende qué le ocurrió al protagonista, y Lucas busca algo en su equipamiento. Mientras Isabela pregunta para saber qué ocurrió, Lucas lamenta que toda la fortuna del joven Fry sea solo una moneda de oro a pesar de que es un noble. Entonces, una idea cruza por la mente del protagonista. Recuerda que Isabela también es una noble, ella debería tener un montón de dinero. Isabela mientras tanto le pregunta si se encuentra bien. Lucas cambia inmediatamente su actitud hacia la chica y, tomándole de las manos, pregunta cariñosamente por la cantidad de dinero que lleva consigo. Su compañera no logra asimilar este cambio de actitud tan repentino. La chica anuncia no llevar nada de dinero encima, lo cual el protagonista no puede creer. La chica explica que la gratificación vuelve a las personas perezosas, así que no hay manera de que ella traiga los gastos del viaje en un viaje de entrenamiento.
Lucas le ruega a su compañera que regrese rápido a casa para traer algo de dinero, ya que aún están a tiempo, pero Isabela insiste en que deben ganar su propio dinero, puesto que costear los gastos del viaje también es parte del entrenamiento. Lucas no puede aceptar que la chica esté hablando en serio cuando lleva consigo una enorme maleta llena de cosas inútiles. Ante esto, Isabela grita que son cosas completamente diferentes, ya que las mujeres necesitan un montón de cosas. La chica cree que las cosas funcionarán de alguna manera si consiguen llegar a la capital, y Lucas desea lo mismo. Entonces el protagonista le pregunta a la niña si alguna vez ha trabajado en su vida, a lo cual Isabela responde negativamente. Después de esta escena, la historia avanza en lo que parece ser un barco parado en el muelle. Nuestros protagonistas caminan hacia este barco y se asombran con las vistas. El barco es verdaderamente grande e imponente. Lucas pregunta si esto es realmente gratis, a lo cual Isabela explica que el coste es gratuito para los aprendices de la academia. Al escuchar esto, el protagonista comprende la razón por la cual hay tantos aprendices aquí. El mago legendario desea que en el barco haya mucha carne deliciosa, e Isabela ha oído que sirven comida de muy alta calidad. El simple hecho de pensar en la comida hace que a nuestro protagonista se le caiga la baba. Definitivamente está empezando a amar la academia. No obstante, cuando llega el turno de nuestros protagonistas, el capitán les informa que el barco ya está lleno. Lucas no puede creer su mala suerte. El capitán explica que el siguiente barco saldrá en unos 4 días, lo cual decepciona a nuestros protagonistas. Al ver a los estudiantes tan desanimados, el capitán les propone viajar en el Corteso. Pero al llegar al otro barco, ambos chicos lucen sumamente decepcionados. El protagonista puede ver que el barco Corteso no está mal, pero aún así se siente furioso cuando mira a la derecha. Entiende que debe ser la naturaleza humana. El capitán explica que el Corteso no se detiene en Geothanbul, pero llegará a Chaos Symphony en 5 días. Aclara que, obviamente, también es gratis para los aprendices de la academia. Lucas no tiene más remedio que aceptar y agradece la amabilidad. Entonces nos transportamos a otro lugar en el cual podemos ver a unos sujetos temibles. Todo está listo, capitán, dice uno de los presentes. Al escuchar que los preparativos están listos, el capitán menciona que se moverán esta noche. Deben hacer que sea un día inolvidable. El tercer sujeto, al fondo, escucha la conversación entre risas mientras come un trozo de pizza. Entonces, el capitán le pregunta la razón por la cual se sacó un ojo, pues debió haber sido muy doloroso. El tipo responde diciendo que tener un solo ojo es el símbolo de los piratas, aunque el capitán sigue opinando que sacarse un ojo completamente funcional es una locura total. En ello, el otro sujeto añade que no hay nadie en su sano juicio entre ellos, los invasores sanguinarios. Señalando una ubicación en el mapa, el capitán de este grupo criminal explica que el objetivo es el barco que se detendrá en Geothanbul. Actuarán en el momento justo en el que pasen por el archipiélago de Oskal. El tuerto supone que estarán robando mucho esa noche, pero pregunta por el nombre del barco que saquearán. El capitán le ordena al tipo escuchar bien si no quiere que reduzca a cenizas su otro ojo. Esa noche, atacarán un barco lleno de mocosos pertenecientes a familias adineradas. Atacarán al Corteso. De regreso con nuestros protagonistas debemos recordar que están viajando en este barco. Un sujeto les da la bienvenida al Corteso, presentándose como Mac Martínez, el capitán del barco. Isabela se acerca al hombre para comentar que estarán a su cuidado. Si no fuera por este barco, nuestros protagonistas tendrían que haber esperado 4 días en el puerto, hasta que llegara el siguiente. Pero Isabela puede ver que no hay muchos pasajeros en este barco, y pregunta la razón. El capitán Mac explica que este barco pasa por el archipiélago de Oskal, donde a veces aparecen piratas. La estudiante se asusta al escuchar sobre los piratas, pero el capitán Mac le pide que no se preocupe. Explica que tienen a 2 barcos de guerra escoltándolos, y hay un mago de 4 estrellas en cada barco escolta. Mac Martínez revela que estos magos son magos de batalla de la Torre Mágica. No importa cuántos piratas vengan a por ellos, no podrán ganarles. Los magos escoltas lucen sumamente intimidantes y poderosos. Isabela se queda más tranquila al escuchar que serán escoltados por magos de batalla. Lucas, por contraparte, no parece estar preocupado por nada. El capitán Mac menciona que si esos piratas tienen cerebro, no apuntarían a un barco como el Corteso, el cual está escoltado por naves de guerra imperiales. Pero entonces algo capta la atención de Mac. Isabela se pregunta qué habrá sido ese ruido, y el resto de tripulantes gritan para informar que están siendo atacados por los piratas. Al levantar la mirada, un imponente barco pirata ha aparecido en el horizonte.
El capitán Mac Martínez no puede creer que esos bastardos realmente se atrevieran a atacarlos, e Isabela de fondo se sorprende porque es la primera vez que ve un barco pirata. Entonces, informan al capitán que la situación es terrible. Al notar la presencia enemiga, Lucas también cambia su despreocupada mirada serena. Los barcos escoltas han sido completamente hundidos por el ataque de los piratas. Mac Martínez no logra asimilar la información. Hundir 2 naves de guerra no es algo que unos simples piratas deberían poder hacer. Al otro lado, los malvados bucaneros parecen satisfechos con su logro, y el capitán pirata comienza a reír con burla. La historia entonces retrocede unos minutos en el pasado. Observando a través de un telescopio, informan al capitán que han localizado al Corteso. El tuerto le informa que el barco está siendo escoltado por 2 buques de guerra y pregunta qué deben hacer. El capitán pirata le ordena que simplemente se calle, pues solo deben dejar que ese tipo se encargue de ellas. Mientras un extraño recita conjuros oscuros, el capitán grita que hoy cuentan con el apoyo de un invitado especial, al cual le costó mucho conseguir que viniera. El monstruoso extraño ignora los elogios del capitán para seguir con sus conjuros e invocaciones. El capitán presenta a esta persona como un lich llamado Señor Dular, describiéndolo como una figura excepcional que los ayudará en la misión. El tuerto se aterra al ver el temible aspecto del lich, y corre a esconderse detrás de su capitán. Este último no puede creer la cobardía de sus subordinados, mientras que el tuerto trata de disculparse avergonzadamente. El tuerto describe a los lich como seres inmortales de los cuales solamente ha escuchado hablar. Nunca antes pudo ver uno con sus propios ojos, y ahora que lo tiene enfrente, siente como si fuera su peor pesadilla. El tipo pensó que su capitán se había vuelto loco cuando escuchó que atacarían un barco escoltado por 2 buques de guerra. El capitán, al fondo, lo advierte de que si sigue hablando así, perderá su otro ojo. Entonces el tuerto añade que, al ver que su capitán consiguió hacer un contrato con un lich, puede ver que es un pionero que dejará huella en la historia de los piratas. Estas palabras parecen convencer más a su capitán. Mientras tanto, el lich comienza a levantar sus brazos, y parece haber completado el hechizo que estaba preparando. Al hacerlo, invoca gigantescas lanzas de hilo que se dirigen hacia el barco Corteso y los 2 barcos escoltas. Los magos de batalla no pudieron reaccionar a tiempo a la amenaza enemiga. Elevando la vista al cielo, solo pudieron preguntarse qué demonios era eso. Intentaron detener las lanzas usando todo su poder. Invocaron una gigantesca barrera que protegía a los barcos de las lanzas de hielo. Pero, aun tratando de resistir al máximo, la magia del lich era demasiado poderosa y atravesó la barrera. Los magos de batalla no pudieron soportar más la magia enemiga, y los barcos escoltas fueron completamente destrozados por las lanzas de hielo. Con ello regresamos al presente, donde el capitán pirata anuncia que esta noche ganarán mucho dinero. Sus subordinados están sumamente emocionados. El capitán se dirige al lich llamado Dular, para elogiar su actuación, con la cual pudo destruir esos gigantescos barcos de guerra de un solo movimiento. Dular, por contraparte, no parece estar conforme con el resultado y opina que es demasiado extraño. El capitán aún siente algo de miedo por este ser tan terrorífico. Dular recuerda que eran 3, definitivamente convocó 3 lanzas de hielo. Pero a pesar de ello, no entiende por qué el barco del medio aún sigue flotando. El capitán vuelve a dirigirse al señor Dular, y tratando de no ser irrespetuoso, recuerda haberle pedido que no atacara ese barco. Expresa que necesitan utilizar a los pasajeros de ese barco como rehenes, pero al ver la imponente figura del lich de cerca, se arrepiente y trata de disculparse. El pirata sabe que no puede enfadar a este bastardo cabeza de huesos. Dular los atacó para evitar que pudieran escapar o resistirse, pues habría sido un problema tener que lidiar con esas complicaciones. Pero parece que su ataque no fue lo suficientemente fuerte como para hundir el barco central. El capitán pregunta qué está tratando de decir el lich. Aparentemente hay algo en ese barco, mencionó el terrorífico ser. De regreso en el Corteso, el capitán Mac Martínez trata de mantener la calma entre los aprendices y les pide que por favor sigan las órdenes de la tripulación. Mientras todos son presas del pánico, alguien se sienta tranquilo al fondo del barco. Este sujeto parece estar verdaderamente agotado. Lucas se encuentra en la cubierta principal del barco junto a su compañera Isabela. La chica sigue sin poder asimilar que los barcos de guerra hayan sido aniquilados. Lucas nota que la niña está en completo shock, así que, colocando una mano sobre su cabeza, la tranquiliza diciendo que son simples piratas. A nuestro protagonista le preocupa algo más que esos piratas, pero Isabela no sabe a qué se refiere.
Lucas explica que había 3 lanzas de hielo, pero la que apuntaba al corteso desapareció en mitad del aire. Isabela le pregunta si acaso intervino, pero el protagonista responde de manera negativa. Mordiéndose el labio, Lucas no pudo bloquear las fluctuaciones de maná a pesar de haberlas sentido. Parece que, en el fondo, no es tan diferente al joven Fry. La mente de nuestro protagonista se puso en blanco en el momento que sintió una presencia similar a la del semidios. Quizás sus recuerdos de confinamiento en la oscuridad del abismo lo siguen reprimiendo. Nuestro protagonista no se siente bien, pero aún así trata de controlarse. Se autoconvence de que, aunque es parecido, no es el semidios. Recuperando sus sentidos, identifica que en realidad es el maná de un no muerto. Isabela trata de averiguar quién fue la persona que actuó si no fue Fry, aunque el protagonista no lo sabe. Lucas echa un vistazo a la cubierta del barco y menciona que, aunque no saben quién fue, deberían darle las gracias por haber protegido el barco. Entonces, el corteso es impactado por el barco pirata, y los estudiantes de la academia se asustan aún más. Los bucaneros comienzan a lanzar sus ganchos para invadir el corteso. Al fijar los puentes, empiezan a saltar al barco mientras la tripulación del corteso no puede hacer nada. Los piratas no tienen piedad y arrasan con todo lo que ven a su paso. Los estudiantes de la academia intentan escapar del peligro, e Isabela se esconde detrás de nuestro protagonista. Al cabo de un rato, el capitán de los piratas entra al barco de nuestros protagonistas, con toda su tripulación. El tuerto se muestra decepcionado de que sea un barco tan pequeño, pero parece que hay bastantes pasajeros. Echando un vistazo a los estudiantes de la academia, calcula aproximadamente a unos 40 chicos de familias ricas. Si piden un rescate adecuado por ellos, podrían pasar el resto de sus vidas sin volver a trabajar. Una sonrisa macabra se dibuja en el rostro del capitán pirata. Buenas noches, mis queridos aprendices de magos con mucho dinero y sueños. Nosotros somos sus amigos, los invasores sanguinarios, se presentó el capitán pirata. El capitán Mac Martínez se para frente a los estudiantes y les cuestiona a los malvados bucaneros, si acaso saben qué barco es este. El capitán pirata confirma saberlo perfectamente, es un cofre del tesoro con aprendices de familias adineradas, respondió burlonamente. Al escuchar esto, sus subordinados estallan de la risa. Uno de los estudiantes no puede tolerar que un sucio pirata hable de esta manera. Esto parece captar la atención del capitán enemigo. Uno de los estudiantes se había atrevido a dar un paso al frente. Supone que los piratas no saben con quiénes se metieron, y expresa que este barco está lleno de estudiantes excelentes, que algún día se convertirán en grandes magos. Grita que los estúpidos piratas escogieron el barco equivocado para asaltar. Mac Martínez trata de detener al muchacho, pero el estudiante comienza a castear un hechizo de inmediato. Desafortunadamente, es interrumpido por un proyectil que roza su cuello en mitad del conjuro. El causante fue el capitán pirata, quien se burla de los aprendices porque no los dejarán lanzar sus magias tan fácilmente. El orgullo en el rostro del estudiante es cambiado por una expresión de miedo. La daga que había rozado su cuello podría haber acabado perfectamente con su vida si el capitán pirata lo hubiese querido. Tras presenciar esto, el miedo vuelve a invadir a los estudiantes de la academia. Pero nuestro protagonista parece haber notado algo. Lucas pudo ver que ese cuchillo iba hacia el cuello del estudiante, pero su trayectoria se inclinó ligeramente. Pudo ver que fue gracias a esta persona encapuchada, y supone que él también debió ser quien bloqueó la lanza de hielo. Alguien se dirige al chico que se atrevió a plantarle cara a los piratas, para advertirle que no es rival para los enemigos. Se trata del encapuchado quien le pide al muchacho que no se meta en problemas y mejor se mantenga al margen. El tuerto no puede creer que su capitán haya fallado, a lo que este último trata de fingir que lo hizo a propósito, pues no quería matar a un valioso rehén. Dicho esto, el capitán decide dejar las tonterías de lado para ponerse serio. Fijándose en un chico con gafas, propone empezar acabando con él. El estudiante se asusta tanto al escuchar esto que cae de espaldas contra el suelo, y, sin poder controlarse, se orina encima. El capitán lamenta que el niño sea tan penoso y siente lástima por él. Aún así, les ordena a sus subordinados limpiar al chico, y uno de los piratas da un paso al frente. El intimidante bucanero toma al estudiante sobre sus hombros. El encapuchado les ordena detenerse de inmediato, pero es inútil, y el chico con gafas es lanzado al mar. El joven no sabe nadar, y ruega para que lo salven. Nadie salta a ayudarlo, así que comienza a hundirse en el mar.
Sus compañeros recuerdan que era un mago de tan solo 2 estrellas y sienten pena por él. El capitán de los piratas, por contraparte, muestra una clara indiferencia. Algunos de los aprendices no pueden controlar su ira e insultan a los asquerosos piratas por ser tan crueles. El capitán pirata simplemente responde diciendo que los aprendices de hoy en día son muy ruidosos. Con ello, los estudiantes lanzan sus hechizos. Esta magia acaba con los piratas que encuentran a su paso y se dirigen hacia el capitán enemigo. Desafortunadamente, el capitán pirata es protegido de los hechizos de los estudiantes por una especie de barrera. Al ver que han fallado, la sorpresa se dibuja en el rostro de los aprendices. El capitán se burla de los niños y comienza a utilizar su aura de manera ofensiva. Los estudiantes consiguen esquivar el ataque enemigo a duras penas. Una tenebrosa magia oscura comienza a arrasar con los cadetes que hay sobre el barco. Inmediatamente después, el Lich hace acto de presencia, apareciendo entre la oscuridad. Al ver a esta criatura, los estudiantes creen que deben estar soñando. Un monstruoso Lich ha aparecido en el barco. Isabela se sorprende al ver que se trata de un Lich real. Lucas centra su mirada en el que será su adversario en esta ocasión. Mac Martínez cuestiona a los piratas si realmente fueron capaces de hacer un contrato con un ser inmortal. Martínez cree que los piratas están locos por atreverse a hacer tratos con criaturas así, y les advierte que solo están siendo manipulados. El capitán pirata responde diciendo que no le importa nada más que el dinero. Al fin y al cabo son piratas. Mientras los capitanes discuten, vemos que Isabela se esconde detrás de nuestro protagonista. Lucas le pide a la niña que se aleje un poco, debido a que hace mucho calor, y hay mucha humedad en mitad del mar. Pero en ello, algo capta la atención del mago legendario. La chica parece estar verdaderamente asustada por la situación y tiembla de miedo. Isabela entiende que están en una pesadilla, pues estos tipos no son simples piratas. Calcula que el Lich debe tener al menos un nivel de 5 estrellas, y por esta razón los magos de combate de 4 estrellas no pudieron hacer nada. Entonces, el Lich comienza a hablar, lo cual sorprende al capitán pirata. El no muerto le ordena a aquel que bloqueó su magia que se muestre. Sabe que el tipo se está escondiendo entre los humanos, le ordena que deje de esconderse para revelar su identidad. Levantando su brazo, el Lich comienza a invocar muchas más lanzas de hielo, amenazando con que si no se muestra matará a todos inmediatamente. Al ver lo que les espera, el miedo se dibuja en el rostro tanto de estudiantes como de marineros. El corteso definitivamente va a ser hundido si es golpeado por tantas lanzas de hielo. El capitán de los piratas da un paso al frente para pedirle a Dulard que espere un momento, aunque es rápidamente intimidado por el monstruo. El tipo confirma que los no muertos son verdaderamente terroríficos. En este instante, alguien decide dar un paso al frente para dirigirse hacia el Lich. Dulard supone que este muchacho debió ser quien detuvo su magia, lo cual es confirmado por el sujeto encapuchado. Dulard exige saber el nombre del humano, y el misterioso sujeto comienza a quitarse su capucha. Al verlo, todos quedan impactados, incluso Isabela no esperaba verlo allí. Lucas recuerda haber visto a este tipo antes en algún lado. Mi nombre es Peruan Jun, se presentó el mejor estudiante de la Academia West Road. Isabela no sabe qué hace aquí Peruan Jun, y el protagonista se sorprende de que la niña también lo conozca. Isabela explica que cualquier estudiante en la academia sabe sobre Peruan Jun, describiéndolo como el líder del club más grande de la academia, los Anillos Traumen. Además, añade que es el hijo legítimo de una de las casas con más influencia del imperio, la Casa Jun. La chica expresa que las calificaciones de Peruan también son excelentes, y generalmente compite contra ella para conseguir el primer puesto. Lucas le pregunta a la chica si acaso está intentando alardear, pero Isabela lo niega de manera vergonzosa. La chica aclara que a pesar de que tengan calificaciones parecidas, el poder de combate de Peruan es mucho más alto que el de ella. Las chicas se sonrojaron al ver a Peruan Jun, nunca habrían imaginado que él también venía en el barco. Al ver al estudiante más fuerte de la academia, los chicos comienzan a confiar en que serán salvados. Isabela intuye que debió ser Peruan quien anuló la magia del Lich, y confía en que los sacará de esta situación, aunque Lucas la interrumpe para decir que está equivocada. Isabela no sabe a qué se refiere exactamente, y nuestro protagonista revela que ahora mismo el chico debe estar teniendo dificultades incluso para mantenerse en pie. Fijando su vista de nuevo sobre el enemigo, Lucas calcula que el Lich es por lo menos de 5 estrellas, y el joven llamado Peruan, aunque ha ganado algo de brillo tras expulsar las impurezas de su cuerpo, se nota que acaba de alcanzar las 5 estrellas.
Lucas expresa que el simple hecho de seguir vivo tras haber cancelado la magia del Lich es un milagro en sí mismo. La estudiante no sabe qué deben hacer en esta situación, y le pregunta al protagonista si está en una etapa superior al Lich, lo cual Lucas niega de inmediato. Isabela no parece creer las palabras de su compañero, pero el mago legendario le insiste a la niña que se aleje un poco, pues hace mucho calor. Mientras tanto, Peruán lamenta haber escogido este barco para viajar. Quiso elegir uno discreto, con menos estudiantes para pasar desapercibido, pero parece que fue una mala idea. El chico apenas pudo detener la lanza de hielo, y su cuerpo se siente como si fuera a romperse solo por cancelar la magia del Lich. Frente a la imponente criatura, Peruán Jun sabía mejor que nadie que el Lich no es alguien a quien pueda plantarle cara. El monstruo rompe el silencio para decir que hoy es su día de suerte. ¿Quién diría que me encontraría a un ejemplar tan bueno como tú por aquí?, mencionó con un aspecto grotesco. El estudiante siente que todo ha terminado para él, pero aún así no puede rendirse. Le pregunta al capitán de los piratas cuál es su objetivo. Este último agradece la pregunta y comienza a narrar que se encontró a unos preciosos niños que estaban en peligro mientras viajaban a través del archipiélago Skal. Grita que por esta razón decidió escoltarlos apropiadamente a su destino en Cow Symphony. Sus subordinados elogian a su capitán por ser una persona tan amable. Y el líder enemigo añade que, obviamente, no escoltará a los niños de manera gratuita y les cobrará algo a cambio de darles seguridad. Lucas deja escapar un suspiro al escuchar que todo esto es por dinero. Peruán Jun tampoco puede creerlo, y dirigiéndose al capitán pirata tiene una sugerencia para él. Este último no sabe qué querrá el muchacho. Peruán propone que lo tomen a él como único rehén. Explica que la casa Jun puede pagarles el doble de dinero que esperan tener hoy, pero a cambio solicita que liberen al resto de estudiantes. El capitán cree que el niño es un idiota, ya que hoy cuentan con la ayuda del señor Dullard. Por este motivo, pueden tomar el dinero del rescate del muchacho, y de todos los demás. Peruán le da la razón al pirata, y añade que actualmente no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra un Lich. Dicho esto, comienza a cargar el maná que aún le queda. Estoy bastante seguro de que a vosotros sí os puedo mandar a la otra vida, dijo Peruán, dispuesto a acabar con los piratas. El capitán enemigo comienza a sentir miedo y Lucas observa fijamente al niño. Cree que este tipo cada vez le está agradando más, pues tiene un espíritu impresionante para alguien de su edad. El mago legendario confía en que el futuro del país será brillante, pero Isabela no sabe de qué está hablando ahora. El Lich se une a la conversación para decir que se rehúsa. Liberando su magia, supone que el maná del chico debe saber delicioso. Peruán no es capaz de reaccionar a tiempo, y es alcanzado en un instante por la magia del Lich. Absorberé hasta la última gota y utilizaré tu cuerpo para crear a un no muerto bajo mi control. Compartió Dullard sus planes. Atrapando a Peruán Jun, grita que ya es completamente suyo. El capitán pirata menciona que las negociaciones se han acabado, y le grita a sus hombres atrapar a cada uno de los estudiantes de este barco. Los chicos comienzan a ser sometidos por los piratas y tratan de escapar como pueden. Los piratas son demasiado superiores en fuerza y capturan a los estudiantes antes de que puedan utilizar sus magias. Comienzan a manosear a las chicas, que ruegan por piedad. El tuerto elogia el trabajo de sus camaradas, pero entonces algo capta su atención. Entre las chicas del barco logra divisar a una especialmente linda, e Isabela se asusta al ver que han puesto su atención sobre ella. Acercándose a la niña, propone jugar juntos, diciendo que no es un mal hombre. Isabela, mientras tanto, se esconde detrás del protagonista. El tuerto le pide a la escoba que está al lado de la chica que se mueva a un lado, por lo que nuestro protagonista mira a ambos lados, y le pregunta al pirata si acaso se está refiriendo a él. Sí, pedazo de idiota, estoy hablando de ti, confirmó el tuerto. Lucas ordena al mocoso cuidar su actitud, pero el tipo no puede creer que un niño lo haya llamado mocoso. Cambiando de actitud, decide que le enseñará modales al niñato dándole un baño. Preparándose para pelear, le ordena a nuestro protagonista ir a por él. Ven tú si quieres pelear. ¿Quién te crees que eres para decirme que vaya?, cuestionó tranquilamente nuestro protagonista. Los chicos no pueden creer la actitud de Fry, y le ruegan que no avive más las llamas. El matón Jack se dirige a él para exigirle que no se crea la gran cosa por haber ganado algo de popularidad recientemente. Lucas reconoce al chico después de no haberlo visto en mucho tiempo, y le pregunta cómo ha estado. El tuerto por su lado pierde la paciencia al ver que lo están ignorando.
Lanzándose al ataque con una espada, le pregunta a nuestro protagonista si sabe quiénes son los primeros en morir en situaciones como esta. Los estudiantes se preocupan al ver que van a matar a un compañero, pero Lucas mantiene su templanza. Los primeros en morir son aquellos que no son capaces de leer el ambiente, gritó el tuerto abalanzándose sobre los chicos. Isabela abraza a Lucas, preocupada por lo que pueda suceder, pero el tuerto es completamente noqueado de la nada. Lucas lo había mandado a volar por los aires a una velocidad completamente inhumana. Tras ello, responde diciendo que el tuerto tiene razón con su afirmación. Los primeros en morir son aquellos que no son capaces de leer el ambiente. El ataque de nuestro protagonista fue tan poderoso que mandó al tuerto fuera del barco, haciéndolo caer al mar. Tanto piratas como estudiantes no comprenden qué es lo que acaba de pasar. Los aprendices se preguntan si realmente este es Fry, el eterno perdedor de la Academia West Road, pero Anjun por su parte está impresionado. El tipo fue capaz de ver los movimientos de nuestro protagonista. Vio cómo Lucas fue capaz de patear a su oponente con una amplificación de maná antes de que la hoja pudiera tocarlo. Todo pasó a una velocidad tan increíble que incluso a Peruán le costó seguirlo. Ya era consciente de que el chico tenía talento, pero nunca pensó que sería capaz de manipular el maná a tal grado. La sonrojada Isabela se dirige al protagonista, pero Lucas la detiene poniendo una mano sobre su cabeza. Le pide que esté más tranquila, y mire la situación con detenimiento. Nadie aquí es más fuerte que Isabela salvo por el Lich. Deberías ser capaz de defender tu propio cuerpo por ti misma, aconsejó nuestro protagonista. Los gestos del prota parecen haber enamorado a la estudiante. Entonces Lucas se para frente a los invasores del barco. Pero mantiene la calma, esperando que sus enemigos actúen primero. Uno de los piratas pregunta qué fue lo que acaba de ocurrir. Llevándose las manos a la cabeza, supone que el estúpido de un solo ojo debió haberse tropezado con sus propios pies por estar demasiado enfadado. Pero antes de que pudiera darse cuenta, ya tenía a nuestro protagonista posicionado a escasos centímetros. El tipo no puede asimilar qué es lo que acaba de ocurrir. Dular también centra su atención en este estudiante y confirma que definitivamente es un tipo rápido. Lucas no tiene piedad y el pirata deja escapar un grito ensordecedor a causa del dolor. El mago legendario lo había atravesado completamente con su brazo, expresándole a los piratas que se equivocaron al rechazar las negociaciones de Peruán. Como estos tipos no agradan a Lucas, decide que no será gentil ni amable con ellos. A pesar de mi apariencia ya he acabado con humanos antes, advirtió nuestro protagonista mientras los piratas lamentan la pérdida del vicecapitán. Aunque los tipos como vosotros no sois vistos como humanos para mí, aclaró nuestro protagonista. Todos los piratas estallan de ira y saltan para acabar con el bastardo. Lucas no pierde su concentración y toma al ya derrotado vicecapitán para lanzarlo en contra de los piratas. No pierde un solo segundo y comienza a cargar un hechizo con el cual fulmina por completo a un grupo de piratas. Otros piratas deciden atacarlo por la espalda desde un punto ciego, pero no son rivales para el protagonista y son reducidos a cenizas por la magia de Lucas. Aún sin su poder original, Lucas sigue siendo el mago más fuerte de toda la historia. El capitán pirata no puede aceptar que esto sea real. Un simple niño está arrasando a sus subordinados. El poder del muchacho es verdaderamente monstruoso, y los estudiantes confirman que los piratas no están al nivel de Fry. Uno de los bucaneros toma a una chica sin entender por qué sus camaradas están cayendo tan fácilmente, pero cuando se da cuenta, el protagonista ya se dirige hacia él a gran velocidad. Lucas cierra distancias en un abrir y cerrar de ojos. Su simple presencia es demasiado abrumadora y se deshace del pirata con una patada. Los enemigos entienden que deben atacar juntos si quieren ganar, pero Lucas los utiliza como trampolín para esquivarlos y hacer que se impacten entre ellos. Como no pudieron acertar al mocoso, los piratas se golpean entre sí. Cuando levantan la mirada al cielo, el protagonista ya se encuentra cargando un nuevo hechizo. Los piratas no podrán escapar de esta, y ruegan para que espere un segundo. Lucas no tiene ni una pizca de piedad, y aniquila a los malvados piratas sin dejarles tiempo de respuesta. Los enemigos han sido completamente borrados del mapa. Tras acabar con ellos, el protagonista aterriza de nuevo en el barco, pero un grito capta su atención. Uno de los piratas ha tomado a Isabela como rehén y le ordena al monstruo dejar de luchar si no quiere que su amiga salga herida. Promete que si el muchacho mueve un solo dedo, hará que la cabeza de la chica ruede por los suelos. Lucas mira fijamente al tipo, y supone que no entiende la situación en la que está. El pirata no comprende a qué se refiere, pero cuando se da cuenta, Isabela ya se encuentra lanzando un hechizo.
La chica no piensa perdonar a los malvados piratas, y el sujeto comprende que aquí se acabó todo. Isabela hace uso de su habilidad impacto eléctrico para chamuscar completamente todo lo que la rodea. Este ataque es demasiado poderoso como para que el bucanero lo soporte y cae desplomado contra la cubierta del barco. Los estudiantes y el capitán Mac Martínez están impresionados por las habilidades de la chica. Incluso el estudiante Peruán Jun queda asombrado. El capitán pirata y el Lich tampoco esperaban que hubiera otro estudiante así de poderoso. Isabela por su lado se mantiene en silencio y se dirige a nuestro protagonista. Con ello pregunta qué tal estuvo su intervención, y Lucas no puede creer que la chica actúe de manera tan gentil e inocente a pesar de ser tan habilidosa. Alguien comienza a aplaudir para interrumpir la situación. Lucas e Isabela se giran para ver de quién se trata. Mientras se acerca a ellos, el capitán pirata elogia al chico del pelo gris. Expresa que sus movimientos revelaron su verdadera identidad y cree que es un escolta disfrazado. El pirata no tiene más remedio que admitir que esta vez se sorprendió. Intercambiando miradas con nuestro protagonista, el tipo propone hacer un trato. Ha comprobado que el prota no es un hombre común, pero también entiende que no puede encargarse de todos aquí. Lucas le ordena al tipo que vaya directo al grano. La mitad, dijo el capitán con una sonrisa macabra. Propone tomar exactamente a la mitad de los aprendices que hay aquí, y pregunta por la opinión del protagonista. Lucas decide observar el panorama. Los estudiantes lloran sin saber qué hacer en esta situación. Ninguno de los presentes quería morir en un sitio como este. El capitán pirata cree que es un buen trato. El muchacho podrá marcharse y puede llevarse a algunos amigos. Opina que es una situación en la que ambos ganan. Lucas puede ver que este tipo realmente tiene el corazón podrido por decir que ambos ganan, cuando él acabó con tantos piratas de su tripulación. El capitán no parece darle mucha importancia al tema, y le propone al chico escoger personalmente a los estudiantes que quiere conservar. Una chica grita, y liberándose del agarre de los piratas, le ruega a Fry que la escoja a ella. Parece estar verdaderamente desesperada y promete pagar 100 monedas de oro para que la salve. Lucas no sabe qué hacer, y otros estudiantes al fondo gritan que si los escogen a ellos, harán todo lo que les pida el protagonista. Los desesperados estudiantes de la academia quieren que el protagonista se los lleve de este barco. Comienzan a acercarse a Lucas prometiendo darle 150 y luego 200 monedas de oro. El protagonista no sabe qué debe hacer en una situación como esta. Le pregunta su opinión a Isabela, puesto que si reciben el dinero podrán pagar los gastos del viaje. La chica, al fondo, se niega a aceptar el dinero. Lucas parece entender la ética de la niña, pero aún así continúa con la subasta y aumenta el precio a 250 monedas de oro. Isabela no puede creer qué demonios está haciendo en una situación como esta. Los chicos se pelean entre ellos para que Fry los escoja. Aseguran recompensas al protagonista cuando se conviertan en ministros del país. Los estudiantes ofrecen nombrar a Fry para puestos altos, e Isabela no sabe qué les pasó a sus compañeros. Lucas los detiene a todos de raíz diciendo que sus orejas se están pudriendo de escuchar tantas estupideces. Supone que los chicos no pararán. Aleja a la niña porque hace calor y hay mucha humedad. Puede ver que estos pequeños mocosos han aprendido a usar el dinero muy pronto, pero les recuerda que es la riqueza que sus padres obtuvieron con gran esfuerzo. Les señala que todos están aquí para convertirse en magos, pero aún así, intentan salvar sus propias vidas, algo que lo asquea. Escuchen bien, un mago es un héroe que protege a los débiles, le explicó nuestro protagonista a los jóvenes aprendices. Lucas les enseña que, sin importar cuán peligrosa sea la situación, un mago siempre salva a otros antes que a sí mismo. Isabela, al fondo, parece estar enamorada de la correcta actitud del protagonista. Después de esta explicación, Lucas inicia de nuevo la subasta, e Isabela lo insulta por ser jodidamente bipolar. Los enemigos observan la situación al fondo. El capitán parece planear algo, y, mirando al Lich, piensa que ha estado muy callado. Quizás este imbécil tampoco pueda ganar contra ese estudiante. Dular cree que son disparates, aclarando que no existe ningún humano que pueda ganar contra él. El capitán no puede creer que este bastardo sea capaz de leerle la mente. Dular explica que quiso observar por un tiempo, y el capitán piensa que debe tener cuidado con lo que pase por su cabeza. El Lich puede ver que el maná del chico brilla con un resplandor que nunca antes había visto. Parece que es un guerrero mágico competente, aunque al final solo sigue siendo un mago de 5 estrellas. Quitándose sus prendas, Dulart afirma que el chico no puede competir contra él.
El capitán pirata expresa que siempre confió en el señor Dullard. El protagonista nota el intimidante aura que emite el monstruo. He matado a innumerables guerreros mágicos como tú, así que ríndete y vuélvete mío, le exigió el Lich a nuestro protagonista. Lucas piensa que Dullard es muy desagradable, pues habla igual que el semidios. El Lich comienza a preparar un conjuro e invoca 3 misiles vivientes para acabar con nuestro protagonista. Isabela identifica el peligro inminente, pero Dullard no piensa dejar tiempo de reacción y lanza su ataque, condenando al humano a morir. Los misiles vivientes fijan a nuestro protagonista como objetivo, pero Lucas consigue eludir los proyectiles antes de que puedan alcanzarlo. Estos misiles pasan de largo rozando a los piratas de la cubierta. Pero, de la nada, comienzan a maniobrar en el aire y vuelven a dirigirse al protagonista. Isabela trata de advertir a su compañero explicándole que es un hechizo de rastreo, que seguirá persiguiendo al protagonista. Lucas evita los proyectiles respondiendo que ya lo sabe. Pero Wang Yun siente que la situación se tornó muy peligrosa. La magia de seguimiento no necesita ser controlada por el monstruo, sino que se mueve sola mientras apunta al objetivo. Mientras tanto, Dullard puede aprovechar para lanzar magias adicionales. Con ello, el Lich utiliza su hechizo de mano de huesos. Un círculo mágico aparece en el suelo, y de él surgen un sinfín de brazos espeluznantes. Lucas continúa esquivando los misiles vivientes, pero algo capta su atención. El hechizo de las manos de Dullard se dirige a él a gran velocidad. El capitán celebra que este sea el final del muchacho, e Isabela grita preocupada por su compañero. Después de esto, la situación queda oculta tras una cortina de humo producida por la explosión. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.